Hola, mi nombre es Sergio Belardo Martínez Benítez y explicaré lo siguiente. El siguiente circuito es un PIC conectado a un Bluetooth, el cual va a recibir una señal proporcionada por un disparador Smith que va a reinterpretar el voltaje que nosotros le otorguemos a base de un termistor. Esto con el objetivo de que si el termistor sobrepasa una cierta temperatura, el PIC nos avise si está muy caliente o está en estado normal. Al realizar un circuito en el que conectamos una resistencia en serie con el termistor, como el termistor es una resistencia variable, podemos incluso variar el voltaje en este termistor. Este termistor es inversor, lo que significa que si le aumentamos la temperatura, su resistencia disminuirá. En cambio, si su temperatura disminuye, la resistencia aumentará. Esto nos permitirá que al elevar una temperatura, como la resistencia del termistor disminuirá y está conectada a tierra directamente, el voltaje en el termistor se acercará cada vez más a cero. En cambio, si la resistencia aumenta, si la temperatura disminuye, la resistencia aumenta, el voltaje en el termistor se acercará más al voltaje de la fuente. En este caso es 5 volts. Posteriormente, el disparador Schmitt nos ayudará a realizar esa inversión. Si del voltaje del termistor es alto, arriba de 2.7 voltios, el disparador Schmitt lo va a reinterpretar como un 1 lógico, pero como es inversor, nos devolverá un 0 lógico. En cambio, si el voltaje del termistor es menor a 0.7, el disparador Schmitt lo va a reinterpretar como un 0 lógico. Sin embargo, como es inversor, nos devolverá un 1 lógico. Esto nos ayudará a que el PIC pueda interpretar correctamente la señal, ya que como el PIC únicamente puede leer unos lógicos o ceros lógicos, el disparador Schmitt nos va a ayudar con la buena interpretación de la temperatura del termistor. Si el disparador proporciona un 1 lógico, como ya vimos, es cuando la temperatura del termistor está alta, por lo que el PIC va a mandar una señal al Bluetooth que ésta la va a mandar asimismo a una aplicación en el celular, de tal manera que nos avise que el termistor está caliente. En cambio, si la temperatura del termistor está normal o baja, no habría ningún problema. El disparador Schmitt nos regresaría un 0 lógico y el PIC lo interpretaría con que todo normal y nos regresaría un mensaje de que todo está normal. A continuación se puede ver el procedimiento.